yo diría, es inmortal, porque mientras está con nosotros, lo tenemos vivo, ¿no? Su legado perdura en el tiempo. Pedro, muchas gracias por este espacio. Partamos por lo esencial. Murió Mario Vargas Llosa, sus novelas, relatos, su cuento, Los Jefes, sus ensayos, obras de teatro y toda esa biblioteca que tiene. ¿Cómo debemos atesorar los peruanos? Bueno, es una obra vasta, que creo que la mejor manera de atesorarlo es leyéndola y haciendo nuestra propia biblioteca vargallosiana, ¿no? No debemos abrumarnos por una obra tan grande, sino más bien buscar información, invitarnos a nosotros mismos a empezar un poco por donde queramos, ¿no? Porque yo creo que el valor de una obra literaria siempre está en eso, en que está esperándote, ¿no? Para comenzar por la última obra, por el comienzo, y descubrir pues digamos la riqueza de personajes, el realismo que fue pues la corriente, digamos, literaria más conocida en él, y la variedad de personajes, ¿no? que cultivó y que ahora son parte de nuestra memoria, ¿no? Muchos de sus personajes han trascendido la literatura, la ficción, y son ahora parte nuestra, ¿no? Creo que este es un momento importante para todos reflexionar sobre su lugar, sobre todo como escritor, ¿no? Porque a veces, claro, se habla más de la parte política, pero sí, yo creo que lo más valioso... por muchos cuando sí, Vargas Llosa se pronunciaba políticamente. Exactamente. Entonces, creo que cuando empezamos a leer a Vargas Llosa, repito, por el libro que nosotros más nos atraiga, por el título, por la obra de teatro, por sus artículos periodísticos, incluso las entrevistas y conferencias que dio, siempre tiene algo para enseñarnos, ¿no? Porque, bueno, él representa una generación que precisamente se reconoce por tener un alto valor literario y un alto valor intelectual, ¿no? Y termina muriendo un inmortal, como se calificó precisamente cuando ingresó a la Academia Francesa. Exactamente, sí. Pero bueno, de hecho, yo diría, es inmortal, porque mientras está con nosotros, lo tenemos vivo, ¿no? Su legado perdura en el tiempo. Sin embargo, profesor Granda, ¿por qué percibo que los peruanos no entienden la magnitud del legado de Vargas Llosa? Bueno, creo que Vargas Llosa tiene una trayectoria que trasciende las fronteras de nuestro país, ¿no? Trasciende las fronteras culturales, políticas que tradicionalmente estamos acostumbrados a conocer. Entonces, hay que conocerlo desde fuera también a Vargas Llosa. Y es ahí donde él de repente desarrolla otra personalidad, por así decirlo, y el impacto que tiene en los medios de comunicación, en el reconocimiento que ha recibido de galardones a todo el mundo, a veces no lo sentimos, ¿no? Porque, bueno, como dicen tradicionalmente, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero creo que cuando leemos a un autor de este nivel, debemos leer no solamente a él mismo, sino también lo que se ha dicho de él literariamente. Y vamos a descubrir que hay críticos literarios, periodistas y también mandatarios, ¿no? Porque él ha conocido a muchos gobernantes que lo han conocido de cerca y pues pueden decir, creo que nosotros los peruanos debemos en ese sentido, es inevitable porque hemos convivido con él, conocer a la persona de Vargas Llosa, ¿no? Y conocerlo en sus propios retos que tuvo, digamos, el valor que tuvo de salir del país muy joven y pertenecer a una de las generaciones más importantes de la tradición latinoamericana, que es el boom latinoamericano. Claro, dentro de una época que ha marcado la explosión literaria de esta parte del mundo, teniendo precisamente a Vargas Llosa, el máximo exponente de la literatura de los últimos tiempos, vivo, que nos dejó ayer. Sí, exactamente. Vivo, repito, igual, ¿no? Porque... Murió físicamente. Exactamente.
pero queda en nosotros siempre preservar esa historia, su riqueza literaria. ¿Y cómo hacer que la sociedad realmente pueda entender esto a través de la lectura en un país que lee poco? Bueno, repito, yo creo que conocer a la persona de Vargas Llosa, yo quiero comentar algo que de repente no se toma en cuenta, porque cuando pensamos en sus obras, pensamos en Los Cachorros, en Conversación en la Catedral, y son novelas o relatos de Lima. Entonces identificamos a Vargas Llosa con la ciudad de Lima. Hay esa tendencia, ¿no?, a que toda la literatura peruana sea de Lima, pero en realidad Vargas Llosa no es de Lima. Él nació en Arequipa, vivió en Cochabamba, en Piura, llegó recién a Lima cuando tenía 9 o 10 años. Entonces quiero señalar que él también es un migrante, ¿no? Él mira las ciudades de fuera, y tal vez esa mirada exterior es lo que le permitió representar mejor nuestra realidad. Claro, ¿no? y Lima era la ciudad que en su momento lo odiaba. Sí, él lo odiaba, la quería. La relacionaba mucho con su padre, había sido aparentemente impuesta la vida aquí. Entonces creo que es una etapa para él que, claro, va a sacar lo mejor de esa experiencia, pero y también como migrante luego se va, viaja fuera del Perú, entonces tiene esa capacidad de cambiar, de reconocer, y no solamente a nivel del Perú, sino sus novelas nos han llevado pues a Brasil, nos han llevado a República Dominicana, a otras realidades, que es un reto también como escritor poder tener el talento y digamos, el desafío de representar realidades diferentes a las nuestras. Y en el plano personal, ¿qué recuerda de Vargas Llosa usted? Bueno, yo no lo he conocido como tantas otras personas que han sido de repente amigos cercanos, pero tuve la oportunidad alguna vez de formar parte de una mesa. Yo era el moderador fue la celebración de los 50 años del Centro Cultural Brasil-Perú aquí en Lima, y me invitaron para hacer una mesa con él. Yo tenía mucha expectativa porque era el año 2012, hace poco había ganado el premio Nobel, en 2010, y resulta que cuando lo vi, entre muchas personas, eso fue muy extraño. Cuando lo vi, sentí que era una persona muy sencilla, o sea, que no proyectaba ese aura que a veces uno de repente le coloca a las personas, y fue así todo el tiempo, durante toda la visita, durante toda la reunión, y esto creo que marca a uno, ¿no? Creo que ese es lo que ha hecho que él conozca a tantas personas, ¿no? Porque para poder tener esa capacidad de conocer a gobernantes, a personas muy poderosas, se requiere ese temple, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, conversaba en la mañana con escritores que conocieron de cerca a Vargas Llosa y me decían que era un huracán escribiendo. Sí. Él dormía escribiendo, soñaba escribiendo. Sí. O sea, él vivía para escribir. Y lo que justamente dijo cuando recibió el galardón de Premio Nobel, cuando hizo la referencia a Patricia, a su esposa, que le dijo: Varguitas, tú lo único para lo que sirves es para escribir. Sí, efectivamente. Y bueno, justamente, volviendo a la figura política que no podemos dejar de lado, muchos amigos escritores celebraron que no haya sido elegido presidente, porque hubiéramos perdido a un gran escritor. Era una frase que en los 90 se había acuñado. Sí. Y bueno, mal que bien, claro, como toda persona, creo que siempre está esa aspiración, ese deseo de servir, ¿no? Y creo que él siempre la tuvo, ¿no? Y tuvo oportunidades, y muchos escritores de su época la tuvieron. Alguna vez escuché que a García Márquez también querían postularlo como presidente, y había un partido que él no había inventado y ya lo habían postulado. Y yo creo que eso refleja la importancia que tiene el intelectual en nuestra tradición, en nuestra cultura, y creo que debe ser un ejemplo en ese sentido, ¿no? Para que hayan escritores que también reflejen esas aspiraciones. Pero era tan importante la influencia que tenía Vargas Llosa que incluso en su momento, recordará usted, profesor Granda, cuando había una situación
de empate electoral en el país, ¿la voz de quién esperábamos? Efectivamente, de Vargas Llosa, era el voto dirimente. Como que todo el país estaba diciendo, ¿qué hora habla Varguitas? ¿Por quién va su voto? ¿A quién le endosas el voto? Exactamente. Y muchas veces cuando un gobierno iba mal, a quien se le echaba la culpa era Vargas Llosa. Sí, se le cargaba muchas responsabilidades, pero yo creo que precisamente eso refleja, digamos, el alcance o el punto al que puede llegar la voz de un ciudadano. Porque él no era político. O sea, era político en su opinión, porque todos somos políticos de alguna manera, pero él no es que representara un partido político ni nada, pero ya el hecho de que estuviéramos atentos a su opinión refleja pues el lugar que él se ganó solo, y se ganó solo a través de la literatura, no se lo ganó a través de algún puesto o algún trabajo más directo con la política. Él fue un candidato que no ganó, es el gran perdedor, pero aún así creo que lo que tú mencionas es de alguna manera ese reconocimiento tácito a su importancia, ¿no? Claro, en un proceso electoral que él perdió, donde creo que fue la última vez que el Perú no tuvo que elegir entre el mal menor. Habían opciones, era Vargas Llosa para muchos la mejor opción en ese momento, y terminó perdiendo las elecciones frente a un outsider de ese momento, Alberto Fujimori. Sí. Bueno, esas elecciones, ¿no?, del año 90 fueron muy importantes. Creo que le dieron lecciones a muchos peruanos, ¿no? Porque Vargas Llosa, claro, de repente venía desde otra perspectiva, y bueno, y eso refleja que el Perú cambia, que el Perú tiene distintas lecturas y la suya es una más, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una motivación su obra para todos. Claro, Vargas Llosa no ganó la presidencia del país, pero sí ganó el Premio Nobel de Literatura. Vamos a recordar un poquito lo que justamente fue este momento de premiación de Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, cuando recibió el año 2010 este gran galardón del mundo de las letras. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Las 8 de la noche con 24 minutos. Y recordemos sobre todo la manera como en sus inicios como escritor, cuando lanza La ciudad de los perros de las Fuerzas Armadas se le lanzaron encima, hasta quemaron los libros de Mario Vargas Llosa en su momento. Pero él como persona era alguien bastante desafiante a través de sus páginas. Ese es un perfil que ha mantenido siempre, y hay un discurso que él pronuncia cuando él recibe el premio Rómulo Gallegos en el año 67, que se titula La literatura es fuego, ¿no? Y es ahí donde él hace una reflexión sobre cómo es que el quehacer literario o artístico siempre es una pregunta para todos, y especialmente en nuestros países para el poder. El Colegio Leoncio Prado en su momento, o la figura de los militares que pues han marcado la historia de nuestros países, es precisamente esa autoridad, ¿no?, que a veces él veía reflejada en su padre o en otras figuras, y que él siempre rechazó y siempre combatió, ¿no? Creo que para él escribir literatura es una rebeldía y es un ejemplo, ¿no? Y esas letras de protesta
muchas veces en metáfora, otras de forma directa. ¿La volveremos a leer en algún otro escritor? Bueno, ahí En estamos. estos tiempos, ¿cree que existe alguien que podría, al menos de lejos, intentar llenar el vacío de la figura de Mario Vargas Llosa? Bueno, eso lo va a decir el tiempo, pero yo creo que Vargas Llosa nos ha puesto un ejemplo muy alto, reivindica la figura del intelectual en la sociedad. Creo sí que los escritores deben salir más al espacio público, a difundir problemáticas, a debatir, y a veces pues de repente, claro, nuestro mundo ha cambiado mucho y estamos pues más preocupados por la imagen o por lo que van a decir, pero creo que aún así se puede hacer eso, ¿no? Creo que falta todavía más digamos, valor tal vez para poder compartir y en el fondo descubrir que hay más personas que pueden escuchar a escritores como Vargas Llosa o futuros escritores que les pueden enriquecer de muchas formas su opinión, ¿no? Su forma de ver el país. Una pregunta final, profesor Aranda. A mí me impactó en su momento, entre varias obras que leí de Vargas Llosa, La ciudad de los perros. ¿Cuál fue la suya? A mí también. Creo que yo recuerdo que cuando leí La ciudad de los perros y después vi la película también, todos eran súper mayores. O sea, esa es la impresión que tenemos de las escuelas del pasado, ¿no? Que ya en cuarto, quinto de media eran universitarios, ¿no? Y creo que algo que impacta es, bueno, obviamente la agresividad y la violencia, y también esos espacios prohibidos, ¿no? Que es la ciudad, ¿no? Personajes como trabajadoras sexuales, o sea, una ciudad que antes por pudor o de repente por embellecer las letras no se revelaba. Y él y su generación en el Perú, como Salazar Bondi, como otros escritores, son los que nos muestran esa nueva Lima, esa nueva ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros.